Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Todo lo que les voy a decir, ustedes pueden pensar que es mentira y pues están en todo su derecho de pensar lo que quieran, pero lo que les voy a contar es la verdad. Es mi verdad. Es mi versión de lo que pasó. En junio de 2001, y luego de un año y medio de negociaciones con la Administración para el Control de Drogas estadounidense, la DEA, Andrés López López, alias Florecita, uno de los narcotraficantes más poderosos de Colombia, integrante del Cártel del Norte del Valle y partícipe en la desaparición del sanguinario y todopoderoso Cártel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria, se entregó a las autoridades norteamericanas, quienes lo obligaron a denunciar a sus colegas de la mafia. Aquí lo que tenía era que decir la verdad, y yo tenía que decir la verdad con todas sus consecuencias. Durante su estancia en prisión, Andrés López López plasmó sus andanzas en el mundo del narcotráfico y las de quienes integraron el Cártel del Norte del Valle, en el libro autobiográfico El Cártel de los Sapos. Una historia que 7 años después se convertiría en una de las teleseries más exitosas de Colombia. Fue una historia que pasó en América. Pero, ¿cómo fue que el hoy escritor y guionista Andrés López López se adentró en el peligroso mundo del narcotráfico siendo apenas un adolescente? Quizás la adolescencia, la ambición, quizás las ganas de ganarte un dinero. ¿Por qué se entregó voluntariamente a la justicia estadounidense sabiendo que pagaría con la cárcel? Me estoy labrando un futuro catastrófico porque seguramente va a terminar muerto. ¿Y qué consecuencias trajo a su vida escribir el éxito literario El Cártel de los Sapos? Ahora se ha convertido en héroes. Esta es la historia por primera vez contada para la televisión mexicana del exmafioso que destapó el modus operandi de Lampa colombiana desde sus entrañas. Pero también es la historia de su reinserción a la sociedad en la que emergió transformado en un exitoso y prolífico escritor. Es la historia de Andrés López López tras las rejas. La hora del juicio ha llegado. Que piénselo bien. Aquí en esta cocina no se prepara comida, papá. ¿Se puede o no se puede? Pero claro que se puede, si 100 pesos por kilo es un billetal. Fueron estas las palabras que escuchó por primera vez Andrés López López cuando se adentró al negocio del narcotráfico. Estaba en uno de los más sofisticados laboratorios de droga de Colombia, donde decenas de jóvenes se iniciaban en el proceso de elaboración de la cocaína. Era el corazón de la organización delictiva del Cártel del Norte del Valle, encabezada por los temibles hermanos Henao Montoya, Fernando, Arcángel de Jesús, Lorena y el jefe de jefes, Orlando. Fue este último el que inició a Andrés López López en su intrincado tránsito por la geografía de la mafia colombiana. Pasan muchos años para que uno comprenda que al final eso que tú piensas que es Alicia en el País de las Maravillas, pues es otra cosa completamente distinta. Entonces, a medida que las circunstancias te llevan a involucrarte más y más en ese mundo de la mafia, comprendes que realmente estás en un mundo completamente equivocado. Cali, Colombia, 15 de junio de 1971. Una familia de clase media-baja, con limitaciones económicas, fue el seno en el que nació Andrés López López, cuya infancia estuvo marcada por la prematura ausencia de su padre y el posterior abandono de su madre. En casa yo sí creo que había carencias, sobre todo quizás un poco paternal. Mi papá se vino
cuando yo estaba muy chiquito a los Estados Unidos buscando el sueño americano. Y yo me quedé viviendo con mi mamá y con mi abuela cuando apenas tenía 1 año. Unos años después, yo tendría quizás 8 o 9 años, pues mi mamá vino a los Estados Unidos persiguiendo al hombre de su vida que la había dejado en su país con sus hijos. Y mis hermanos y yo nos quedamos con mi abuela. Entonces a mí me termina de educar mi abuela. Mi abuela fue mamá, abuela, papá, fue absolutamente todo en mi vida. Bajo la tutela de su abuela, Luz Helena, Andrés López López se formó escolarmente en el colegio militar y al paso del tiempo se convirtió en piloto aviador, una profesión bien remunerada que, sin embargo, se convirtió en la primera puerta falsa para Andrés. Lo que pasa es que me fui como por el lado equivocado. Estudié aviación y en vez de ser un piloto de una aerolínea comercial o un piloto privado para gente de buena reputación, pues terminé prácticamente piloteando un avión que era mío con la intención simplemente de viajar a Perú a comprar cocaína barata para traerla a Colombia, exportarla a los Estados Unidos o a México y venderla cara. Entonces ahí perdí el horizonte por completo. ¿Qué fue lo que empujó a Andrés López López a introducirse en el mundo criminal cuando su futuro como piloto aviador lucía prometedor? ¿Acaso fue deslumbrado por el poder y la riqueza que ostentaban los grandes capos? Socialmente eran aceptados. O sea, los mafiosos eran una clase emergente, súper valiente y astuta, que al final pues era quizá el arquetipo que uno en su adolescencia quiere ser, ¿no? Como soñador, como ambicioso, y creo que fue la suma de circunstancias, quizá la adolescencia, la ambición, quizá las ganas de ganarte un dinero y ayudar a tu familia. Muchas cosas llevaron a Andrés López a que se metiera en ese mundo de la mafia. Tenía quizá 15 años, me metí a estudiar a un colegio militar. Estudiando en ese colegio militar, conocí a un compañero de clase que su hermano era un narcotraficante, un gran narcotraficante colombiano que se llamaba Orlando Sánchez. Era quizá como el tipo más poderoso que existía en ese momento en el mundo de la mafia. Orlando Henao Montoya, conocido en el bajo mundo de la mafia como el hombre del overol, era el líder supremo de la estructura criminal conocida como el Cártel del Norte del Valle, una de las organizaciones delictivas más poderosas de Colombia y cuya estructura había surgido en 1993 tras la fragmentación del Cártel de Cali, que era encabezada por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Orlando, al que le decían el hombre del overol, que era primero uno de los lugartenientes de Gilberto Rodríguez Orejuela y de los hermanos Rodríguez Orejuela, y que todo el mundo le tenía miedo hasta él. A él lo mataron, obviamente, ¿no? Que era 3 hermanos y una hermana, 4 hermanos. Pues sí, él sí fue muy poderoso, ahí está. Él fue poderosísimo, el hombre del overol, eso sí salía todo el tiempo en los periódicos, de las revistas, precisamente porque se había convertido en el gran rival de los hermanos Orejuela, Rodríguez Orejuela, después de que había sido su subalterno. El Cártel del Norte del Valle, de los hermanos Henao, operaba principalmente en el Valle de Cauca, al sureste de Colombia, donde tenía laboratorios clandestinos para el procesamiento de droga sintética. Fue ahí donde Andrés López López, de solo 15 años de edad, se inició en el oficio que irremediablemente lo llevaría a la cárcel 15 años después. Mi casa en ese instante, por ejemplo, vivíamos cómodamente y decentemente, y en mi casa, por ejemplo, no existían muchas necesidades o no sucedió una enfermedad y entonces yo, desesperado por ayudar a la persona que estaba enferma en mi familia necesitando dinero, tomé la decisión de meterme al mundo de la mafia. No, en mi vida particular no sucedió de esa forma, y ahora yo soy un tipo completamente consciente y entiendo que nada, en ninguna circunstancia alterna, le voy a echar la culpa de que Andrés López haya terminado involucrado en el mundo del narcotráfico. Andrés López terminó en el mundo del narcotráfico porque fue una decisión de vida, que en ese momento él pensaba estaba haciendo lo correcto. Tardé muchísimos años para comprender que estaba completamente equivocado. Empecé mi carrera en ese mundo del narcotráfico trabajando en un laboratorio para el procesamiento de drogas.
En aquel laboratorio, donde empezó a ser llamado el Florecita, rápidamente escaló mejores posiciones. Él era lo que dicen aquí, como que los sacaperros, ¿eh? Que son pues los que le hacen los mandados a los grandes capos, a los grandes patrones, ¿no? Cuando pasan un poco los años y yo sigo metido en ese mundo de la mafia, ya quizás soy un narcotraficante con un mediano poder y empiezas a ver tú que ahí se toman decisiones de acabar con la vida de los demás, que se arman guerras por cualquier estupidez, que la vida de la gente simplemente pues, no vale nada. Entonces ahí empiezas a comprender realmente la dimensión del mundo en el que estás. Entonces en algún momento sí lo entendí y en algún momento temí por mi vida, yo creo que muchas veces. Lo que pasa es que mi vida yo me la jugué desde el día en el que decidí entrar al mundo del narcotráfico. Un mundo en el que la amistad no existe. Un mundo en el que el dinero y el poder son más importantes incluso que la vida de aquel que amenace con poner en riesgo el futuro del ilegal negocio. Es que es un mundo completamente complejo, porque normalmente las amistades, los principios y los valores ahí no existen. Ahí todo funciona bajo la dictadura del dinero. Entonces traiciones están a la orden del día en el mundo del narcotráfico. Gente que de alguna manera te persigue intentando apoderarse de tu negocio, de tu droga, o simplemente te quiere matar porque te debe dinero, también se vive todos los días. Pero ya se vuelve como el día a día de la vida de uno. Y Andrés López no era la excepción. Muchísimas veces, y también estuve en muchas situaciones en las que en algún momento tomaban decisiones de acabar con la vida de los demás y en otros momentos tomaban decisiones que eran completamente absurdas. Pero ese era el mundo de la mafia. Hábil para persuadir, diestro para traficar y experto en la elaboración de la droga, Andrés López López pronto alcanzó los escalafones más altos del Cártel del Norte del Valle para convertirse en un líder, un hombre temido y respetado entre sus rivales. Yo hubo un momento en el que ascendí muchísimo en el mundo del narcotráfico. Entonces, cuando tú asciendes en el mundo del narcotráfico es como los generales. El general está desde su trinchera dando órdenes. Entonces, en ese orden de ideas, quizá empezando en ese mundo del narcotráfico, yo no estuve muy involucrado en guerras o en enfrentamientos directos. Era todos los días, pero yo ya tenía una posición medianamente importante en ese mundo del narcotráfico y es muy complejo, que normalmente el imbécil que le va a poner el frente a todo esto es otro completamente distinto. Y uno, en medio de todo, lo que está es impartiendo órdenes o mandando órdenes desde un lugar donde difícilmente alguien va a atentar contra su vida. Al paso del tiempo, Andrés López López obtuvo tal poder que se convirtió en uno de los pocos capos con acceso directo y sin restricciones a los laboratorios clandestinos de droga sintética, donde solamente las cabezas de los cárteles podían introducirse libremente. Yo me acostaba y me despertaba, y las veces que me desperté, que fueron muchísimos años, nunca jamás por mi cabeza me desperté pensando a quién le va a hacer daño. O sea, jamás, jamás en la vida. Me despertaba con los mismos problemas que se despierta cualquier persona, con las ganas de luchar, de echarle ganas al trabajo, de comprar más coca, de vender más coca, pero para mí eso era una actividad comercial. Pero la vertiginosa carrera de Andrés López López en la organización del Cártel del Norte del Valle también lo convirtió pronto en uno de los principales objetivos de la Agencia Federal de Investigaciones en los Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas estadounidense, la DEA. El nombre y presencia de Andrés López López comenzaba a incomodar y preocupar a la nación más poderosa del mundo por el trasiego de estupefacientes que lograba introducir a la Unión Americana. Paradójicamente, la familia de Andrés ignoraba sus actividades ilícitas. Mi familia se entera que yo estoy metido en el mundo del narcotráfico muchos años después de que yo sea un mafioso. Creo que la primera persona que se enteró fue mi abuela. Mi abuela se enteró que yo era un narcotraficante y para mi abuela debió haber sido un golpe terrible, o sea, terrible. Mi abuela es una señora, como dirían en México, de rancho. Mi abuela tiene unos principios, unos valores regidos de alguna manera por su doctrina bastante católica, y lo primero que hizo mi abuela fue que me sacó de la casa. O sea, mi abuela me sacó de la casa y yo
sufrí el desgarramiento de despedirme de mi abuela y sobre todo que ella me despidió no en muy buenos términos. Pero yo seguía pensando que me iba a comer el mundo. Seguía pensando que me iba a comer el mundo, pero estaba equivocado. Luego de escalar posiciones dentro de la organización criminal del Cártel del Norte del Valle, Andrés López López se posicionó como un capo poderoso en Colombia y uno de los más buscados por la justicia estadounidense. Acostumbrado a imponer su voluntad gracias al poder que le generaba su estatus criminal, Andrés, sin embargo, tenía un lado emocionalmente vulnerable: la relación con su abuela Luz Helena, quien nunca aprobó su carrera delictiva. Muchísimas veces fui donde mi abuela a visitarla y mi abuela recibía a su nieto y mi abuela decía, el mafioso se queda afuera. Así me decía mi abuela. Y a mí me daba risa en aquel entonces. Y mi abuela, yo entraba a su casa, mi abuela me abrazaba, compartía conmigo y no hablábamos del tema. Y cuando yo me iba de su casa, salía y ella salía y me decía, ahora le voy a hablar al mafioso. Y mi abuela me pegaba unas insultadas, que yo me iba más aburrido de antes de haber tomado la decisión de venir a visitar a mi abuela. Pero yo creo que al final, lo que quizá más le ayuda a Andrés López a tomar la decisión de enfrentar sus equivocaciones y pagar por ellas, fueron esas palabras que todo el día golpeaban en mi cerebro de mi abuela. Fue quizá este sentimiento de culpabilidad lo que llevó a Andrés López López a recapacitar y a buscar la regeneración de su vida fuera de Lampa. Hasta entonces había ganado millones de dólares con el tráfico de droga, poseía preciados bienes, gozaba de una vida holgada. Era padre de 2 hijos, pero se sentía acongojado ante la persecución de la justicia norteamericana. Sabía que ya le pisaban los talones, pero al tomar la decisión de retirarse del negocio de la droga, la realidad fue otra. Sus socios no se lo permitieron. Imposibilitado para alejarse voluntariamente del narcotráfico y bajo amenaza de muerte de sus socios y colegas, Andrés López López tuvo que buscar la manera de sobrevivir. En 1999, cuando la DEA, la Administración para el Control de Drogas estadounidense, lo tenía cercado en Colombia, escapó a México, donde permaneció 2 años en la clandestinidad. Sin embargo, la pesada sombra de la justicia norteamericana, siempre sobre él, hizo que en 2001 decidiera entregarse voluntariamente a las autoridades para recibir el castigo que sabía merecía: la cárcel. Me motivan muchas cosas. Yo llevo varios años fugitivo, llevo varios años entendiendo que estoy metido en un mundo en el que impera la ley del sálvese quien pueda y que los principios, los valores y las amistades pues no existen. Comprendo que lo único que yo hice fue destruir a mi familia. Comprendo que yo simplemente me estoy labrando un futuro catastrófico porque seguramente voy a terminar muerto, preso el resto de mi vida. Comprendo que estoy cometiendo quizás el acto más irresponsable de la vida y es traer unos hijos al mundo sin pretender ser un padre de verdad. Entonces, muchas cosas me llevaron a tomar la decisión de someterme a las autoridades y de entregarme. Yo estoy fugitivo y clandestino, de alguna manera me refugio en México. Ahí estoy un par de años hasta que un día tomo la decisión y digo, es hoy. Ese día... luego de estar un par de meses conversando con los agentes federales y con la fiscalía por intermedio de abogados, me monto en un avión en México, de México a Cancún, y de Cancún aterrizo en Miami. Y ese día que aterrizo en Miami me está esperando 20 agentes federales de la DEA, 3 o 4 fiscales, me sacan del aeropuerto y me llevan al headquarters de la DEA Miami. Pero, ¿por qué Andrés López López decidió entregarse a las autoridades norteamericanas sabiendo que le esperaba un negro futuro en la cárcel? ¿Qué cruzó por su mente ante esta insólita determinación? Lo que nunca imaginó fue que entregarse voluntariamente le traería el beneficio de la libertad solo 2 días después.
yo me entrego voluntariamente. En ese mismo orden de ideas empieza uno a comprender un poco el funcionamiento del sistema de justicia. Que la justicia tiene unos principios fundamentales que dicen, quien se somete a las autoridades, de alguna manera, tendrá algún tipo de benevolencia o un trato distinto, por el simple hecho de someterse. Entonces, el abogado pide ante el juez una fianza y la fiscalía nos opone. Pero seguramente si me hubieran capturado, yo nunca habría tenido una fianza. Pues hubiera estado ahí el resto de la vida y hubiera corrido el proceso federal de los Estados Unidos en prisión. El abogado pide una fianza y el juez me da una fianza de $1 millón. Pago la fianza y el juez me dio, es más, el juez me dio fue 30 días para que yo pagara la fianza. Entonces yo ni siquiera estuve en la cárcel ese primer día de mi presentación en la corte, porque el juez me dio 30 días para que pagara la fianza. Entonces ese mismo día yo me entrego a las autoridades hoy, al día siguiente me presentan en la corte y ese mismo día estoy en la calle. En libertad, pero con una investigación a cuestas, Andrés López López siguió su proceso penal, sin la obligación de presentarse ante un juez para defender sus derechos. ¿La razón? Desde el primer momento aceptó su condición criminal. Yo no hubiera ningún juicio porque yo acepté culpabilidad. Yo era un mafioso. ¿Usted es mafioso? ¿Usted es narcotraficante? Sí, señor juez. ¿Para dónde me voy a ir? ¿Para cuál juicio? Y le estoy diciendo que yo soy mafioso. Hay algún momento determinado en el que yo acepto culpabilidad por los cargos de narcotráfico. Me declaro culpable. Ya no tengo ningún juicio porque me declaré culpable. Pasaron quizá 12, 13 meses para que yo aceptara culpabilidad. Y en ese momento, basado en esas pautas de sentencia, yo acepto culpabilidad de una sentencia de 30 años a vida. De eso acepto culpabilidad. Corría la posibilidad de estar o 30 años o vida en la prisión de los Estados Unidos. Pero 1 año y medio después, Andrés López López recibió la sentencia que lo castigaría con la cárcel. Y el oficial de probatoria, que es el que trabaja para la oficina del juez, hace un análisis detallado de lo que es tu caso. Entonces ahí empieza a investigar tu pasado, tu presente, tu no sé qué, y a investigarlo y él le hace un reporte al juez. Cuando le hace reporte al juez, el juez se basa en las pautas de sentencia, mira los agravantes, los atenuantes en la vida de Andrés López, y después de haber mirado todo eso, le deducen 3 puntos por haberme sometido a las autoridades, 2 puntos por ser primer ofensor, es decir, primera vez que cometo un delito. Termino recibiendo ese día en la corte 11 años de prisión. Curiosamente, la Corte norteamericana no trasladó de inmediato a Andrés López López a una prisión. Y es que el juez le otorgó un beneficio más por su disposición a afrontar voluntariamente la acción de la ley. Ese día el juez me da 6 meses para el surrender. El surrender es 6 meses para que organice mis cosas y me entregue en una cárcel que me ha asignado el Marshal Service, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Y un día antes de yo entregarme al Marshal Service, la Fiscalía pide una reducción de sentencia en la sentencia de Andrés López al juez. Yo voy a donde el juez y el juez de 11 años, 137 meses, la Fiscalía pide una sentencia basado en todas el resto de investigaciones que la Fiscalía había adelantado en pro o en contra o a favor de los testimonios de Andrés López y me reducen el 50%. Es decir, entro a la cárcel ese día a cumplir una sentencia de 67 meses. Luego de recibir una sentencia de 11 años de prisión, el ex narcotraficante Andrés López López comenzó a experimentar sentimientos que nunca había conocido: el del temor, la angustia y la resignación de estar tras las rejas en una prisión de Estados Unidos. La primera noche, dificilísimo. Es que vivir en una prisión en los Estados Unidos es muy difícil, porque nosotros estamos acostumbrados a nuestras prisiones federales latinoamericanas, en las que el que tiene comodidades pues vive en una cama king, tumba 3 o 4 salas y allá hace jacuzzi, sala de espera, oficina y habitación para la señora y las novias que tenga en camino. Entonces, pues ahí es distinto. Yo llegué ese día a la cárcel, me quito la ropita con la que yo vengo, que es mi ropa normal, mi ropa de la calle, en pelota, completamente desnudo, te revisan todo y te pasan una bolsa con un uniforme preso, me lo pongo mi uniforme preso y el señor guardia que está al frente mío me tira una bolsita. Con esa bolsita viví 2 años.
Esa bolsita era 2 pantaloncillos, 2 camisetas blancas, 2 pantalones blancos y 3 camisas caqui. Con esa bolsita y una cobija. Con eso viví 2 años. Yo sabía que iba a estar ahí 5 años. Eso era lo que pensaba, que iba a estar 67 meses, 5 años. Y yo sabía que donde yo estaba, me lo merecía. Yo estaba claro en eso, era consciente. Y yo creo que llegar a la cárcel fue necesario. Creo que es un proceso difícil, dolorosísimo, pero creo que a mí como ser humano me ayudó muchísimo. Yo hoy soy un completo convencido que para vivir bien uno no necesita prácticamente nada. Pero en la cárcel, Andrés López López no era un convicto más. Las autoridades lo obligaron a proporcionar a los investigadores norteamericanos información clave de sus socios y organizaciones del narcotráfico en Colombia, de su modus operandi, de sus negociaciones, rutas y hasta de la ubicación de los cárteles. Andrés lo contó todo. Ya había comprendido que en el mundo del narcotráfico no hay ni socios ni compañeros. Yo no me entregué pensando en los demás, yo me entregué pensando en mí y en lo único que yo tenía que hacer era decir la verdad. Y la dije, más allá de que a un ex socio, un ex compañero, como uno lo quiera llamar, le haya gustado o no le haya gustado. A mí realmente eso me tenía sin cuidado. Y más allá de eso, yo creo que al final Andrés López hizo lo que hubiera hecho cualquier otra persona que hubiera estado en su misma posición. A ellos les va muchísimo mejor allá en los Estados Unidos, pues delatan a unos cuantos colegas, compañeros, y reciben pues grandes rebajas de penas. El propio sistema de justicia me hizo de alguna manera ajustarme a lo que ellos consideraban que era realmente mi sentencia. Ahora, no te estoy queriendo decir que yo no haya contado la verdad de mis actividades delictivas. Claro que las conté. Yo no te estoy queriendo decir que yo no haya tenido que denunciar a quienes de alguna manera trabajaban con Andrés López en sus actividades criminales. Claro que sí, pues aquí lo que tenía era que decir la verdad. Y yo tenía que decir la verdad con todas sus consecuencias, buenas o malas. A pesar de la colaboración que Andrés López López mantenía con los investigadores norteamericanos, su estadía en la cárcel siguió siendo como la de todos los reos de peligrosidad, con disciplina y riguroso control carcelario. Bajo ese régimen lo encontró su abuela Luz Helena, cuando viajó desde Colombia para visitarlo. Mi abuela ya estaba muy mayor. Mi abuela, yo creo que mi abuela me visitó 3 o 4 veces y ella venía desde Colombia a los Estados Unidos y ella venía con un propósito y era visitar a su nieto. Mi abuela iba a la cárcel y me visitaba. Y ahora que uno está afuera y entiende todos los sacrificios que ella tenía que hacer, sobre todo a su edad, y tener que pasar ahí porque te viene una cantidad de guardias que prácticamente casi que te violan ahí en ropa, pues era para mi abuela una situación supremamente difícil. Pero mi abuela siempre me apoyó y mi abuela me visitó y en los cumpleaños mi abuela me llevaba globos. Y yo desde arriba, desde la celda, había una ventanita por la que tú mirabas abajo. Y mi abuelita parada allá abajo llevaba globos y en mi cumpleaños me los soltaba. Entonces yo veía a mi abuelita paradita con los globos y soltaba los globos hasta que los globos se iban. Ella era quizás dándole apoyo al nieto, que quizá en el fondo ella pensaba que en algo también ella se había equivocado. Y siento que ella, quizá, eso sí nunca lo hablamos, o quizá nunca me lo dijo, pero siento que esa tal vez era una carga también de ella. Ella quizá dijo, yo no hice lo correcto, quizás dijo, yo no tuve que haberlo sacado de mi casa, tuve que haberlo dejado aquí y haberlo, no sé, obligado a alguna otra cosa. Dentro de esa reflexión, Andrés López López no solo vivía preocupado por el futuro de su abuela, también por sus 2 hijos, a quienes temía se convirtieran en blanco de alguna agresión de aquellos a los que había traicionado y por cuya cabeza habían ofrecido $5 millones. Yo tuve miedo de las retaliaciones que pudieran existir
a mi familia, a la gente que a mí me dolía, a la gente que yo quería, a la gente que realmente me ha apoyado. Pero la gente que a mí me quería, la gente que me ha apoyado, estaban ahí. Y ellos me dijeron, haga lo que usted tenga que hacer. Y usted está haciendo lo correcto. Por primera vez en su vida sentimos que está caminando por donde usted debe caminar. Tenía el apoyo de los que realmente eran mi familia, que era la mamá de mis hijos, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Me entrego a las autoridades y mis hijos tienen como 3 y 4 años. Algunos años después, como 3 años después, yo a la cárcel. Mis hijos ya están un poco más grandecitos, tienen quizá como 7 y 6 años. Y en la cárcel me visitan. La mamá de sus hijos ya los había preparado un poco para decirles que tenían que visitar a su papá en la cárcel. Aún así, explicarle a un niño de 5 o 6 años que su papá es un mafioso es una tarea imposible. Eso no hay palabras como explicarlo. No es que Andrés López no le haya podido explicar a sus hijos a la edad de 5 o 6 años que su papá era un narcotraficante. Entonces mis hijos entraron por ahí por una puerta y la primera reacción de ellos pues, fue venir a correr a abrazar a su hijo. Y estar en esa situación y que se atraviese un guardia en la mitad y que detenga a tu hijo, pues tú quieres pararte y matarlo, ¿no? Pero esas eran las reglas. Y de alguna manera pues uno había perdido los derechos. Entonces tocó contenerse y al final me sientan en una sillita y en esa sillita entra la mamá de mis hijos con mis 2 hijos y ahí tengo la oportunidad de acoger sus manos y hablar con ellos y explicarles un poco lo que estaba pasando. Y las lágrimas, claro que sí, no solo mías, también de mis hijos. Cautivo en la prisión federal de Miami, Andrés López López comprobó que la fortuna que amasó durante su paso por el mundo del AMPA colombiano no le servía de nada. Tras las rejas, enfrentaba limitaciones y una estricta disciplina carcelaria, donde, al igual que otros reos, lo más insignificante le resultaba un tesoro. Ir a la cárcel te enseña a uno muchas cosas. A mí me enseñó a valorar una bolsita de café, por ejemplo, una bolsita insignificante, un sobrecito de azúcar. Yo no soy capaz de estar en la calle o en un restaurante cualquiera y coger una bolsita de café o de azúcar y botarla. Eso en una cárcel vale oro. Entonces yo aprendí muchas cosas. Creo que era necesario pasar por ahí. Andrés López López se negó a recibir tratos preferenciales. Cuando yo entré, te lo preguntan, pero no Andrés López a todo el mundo, si necesita algún tipo de seguridad especial por algo, pero en las prisiones federales en los Estados Unidos es muy difícil manejar eso, porque ellos consideran que protección es mandarte al chut. El chut es la celda de castigo, es la celda de aislamiento. Entonces lo que hacen es que te mandan al último piso de la prisión, te encierran en una celda que tiene 2 metros por 2 metros y ahí te encierran la vida entera. Entonces yo temeroso de que me pasara eso, pues simplemente dije no. Irónicamente, sería una llamada telefónica la que conduciría a Andrés López López a pasar un tiempo en esa celda de castigo. La primera vez que yo llegué a la celda de castigo fue por una llamada telefónica que estaba haciendo del número de otro preso distinto. Y uno de mis hijos estaba cumpliendo años. Yo ya no tenía tiempo para llamar por teléfono, ya me había gastado los minutos que tenía. Y me los había gastado pues tratando de llamarlo. Y no me contestaba. Y yo usé un teléfono que no había usado. Pero lo usé para eso. Para llamar a mi hijo a felicitarlo por su cumpleaños. Logré hablar con él. Me castigaron, me mandaron a la celda de castigo, pero logré hablar con mi hijo.
Fue justamente en esa celda de castigo donde Andrés López López se empeñó en hacer un recuento de sus vivencias en el mundo criminal colombiano y empezó a escribir lo que años después se convertiría en un bestseller, pero también en una de las series más populares de la televisión en América Latina. Y en una celda de castigo por aislamiento nació el libro El Cartel de los Sapos. Literalmente en una litera de una celda en los Estados Unidos. Ahí nació El Cartel de los Sapos. La estadía de Andrés en la cárcel, donde debía cumplir una sentencia de 11 años de condena, dio un inesperado giro de 180 grados al conocer a la fiscal neoyorquina Bonnie Kaplan. Había venido a Miami a entrevistarse conmigo porque quería adelantar 80.000 investigaciones que ella estaba adelantando en el Distrito Sur de Nueva York. Salgo y me llevan a una oficina. Y en esa oficina esa fiscal me dice, vengo de parte del Distrito Sur de Nueva York a presentarlo ante el juez para pedir una reducción de su sentencia. Yo no le garantizo que usted vaya a terminar de cumplir su sentencia hoy, pero le puedo prometer que voy a hacer lo mejor que pueda. Ese mismo día voy a la corte, me presento ante el juez y ella se volvió mi defensora. Esa hacía ya el papel no de fiscal, sino de abogado de defensa. Y terminó diciéndole al juez y pidiéndole que redujera mi sentencia a 24 meses. Durante esos 24 meses de prisión, Andrés López López vivió toda clase de sentimientos encontrados, sobre todo durante las fechas que familiarmente eran más importantes para él, como la Navidad y el Año Nuevo. Mis hermanos, la mamá de mis hijos me visitaron temprano en la mañana y como a las 11 de la noche se fueron afuera de la prisión a celebrarme el Año Nuevo. Y ahí llegaron con globos, con pastel, con comida. Y yo desde la ventanita de un piso 13 que estaba, los alcanzaba a ver ellos allá abajo. Y ahí tiraron su mantel, comieron ahí, en la calle, ese día. Y a la medianoche, mientras sonaban los fuegos artificiales en Miami, yo estaba en Miami, ellos me lanzaban como besos y me mandaban los globos. Y yo pasé el 31 de diciembre ahí con mi familia, separados por barrotes y ventanas, pero ellos abajo y yo acá arriba. Solo unos meses después, Andrés López López sería removido de la prisión federal de Miami para ser trasladado a otra en Pensilvania, donde continuó su condena. Cuando tú estás en una prisión federal en una ciudad, estás bajo custodia del Marshal Service, del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Pero hay un momento en el que pasas a custodia del BOP, el Buró de Prisiones. Entonces, mi sitio de designación, donde tenía que pasar todo el tiempo que iba a estar preso, era Allenwood, Pensilvania. Allá estaba asignado. Yo salgo de la prisión de Miami un enero como 18 a Allenwood, Pensilvania. Y uno agarra un avión y llega a Allenwood, Pensilvania en 2 horas y media. Enero 18. Y yo llegué a mi prisión donde iba designado marzo 15. Me demoré 2 meses para llegar a Pensilvania. 2 meses recorriendo amarrado de pies y manos todas las prisiones de los Estados Unidos. En algún momento determinado estaba en San Francisco, y yo, pero yo qué hago en San Francisco y yo voy para el otro lado. Pero todavía nadie te dice nada, nadie pregunta, estás simplemente en prisiones que son de tránsito, nadie te dice nada. El día menos pensado te dicen empaque y te levantas y te llevan a otro sitio. Conclusión, 2 meses para llegar a mi lugar de designación en Allenwood, Pensilvania. A punto de cumplir 24 meses en prisión, Andrés López López recibió de un juez una nueva noticia: la reducción de su condena. A mí me hacían falta como 6 o 7 días para cumplir los 24 meses. Pero ella viene y se me acerca al oído y me dice,
Andrés, el juez le concedió no sé qué, le acaban de reducir su sentencia a 24 meses. ¿Cuánto le falta a cumplir 24 meses? Le digo, no tengo ni idea. Ella saca un papel y empieza a hacer cuentas ahí. Faltan como 5 o 6 días. Entonces ella se para y me dice, voy a ir a donde el juez a decirle que le acaba de reducir los 5 o 6 días que faltan. Y yo le digo, no vaya a ser que esa señora vaya a poner brava. Que si a mí me toca hacer esos 5 o 6 días dentro del horno microondas, ahí los hago. Pero no la ponga brava. Terminó el juez ese día decretándome una reducción de sentencia y me redujeron la sentencia a 24 meses. 4 o 5 días después, yo salgo de la cárcel. Gracias a esa segunda reducción de sentencia. Tras 24 meses tras las rejas, Andrés quedó libre. Un día que describe como inolvidable. Me pongo el uniforme preso, me encadenan de pies y manos, me llevan a un sitio que se llama Resection and Discharge. Ahí me quitan ese uniforme, me regalan una sudadera y me pongo esa sudadera, me toman unas fotos y antes de yo cruzar por la puerta vinieron un par de guardias, me abrazaron, me dieron la mano, me desearon suerte. Salgo de ahí de la prisión y del otro lado están mis hijos y toda mi familia y me abrazo con ellos y siento que había dejado atrás toda esa pesadilla, que ni siquiera había sido la cárcel, había sido mi vida pasada. En 2006, la productora Cristina Palacios, del canal de televisión Caracol Colombia, escuchaba un programa de radio en el que 4 ex narcotraficantes colombianos, radicados en Miami, narraban sus experiencias dentro de los diferentes cárteles de la droga. Uno de ellos era Andrés López López. Cristina Palacios viajó de inmediato a Miami para entrevistarse con Andrés López López, quien había publicado ya su libro El Cártel de los Sapos. La productora estaba interesada en adquirir los derechos del libro para realizar un teledrama en su país. Ahora se han convertido en héroes. Después de que fueron, pues, personas totalmente satanizadas, totalmente estigmatizadas, que fueron tratadas como delincuentes, como lo que eran, ahora son los héroes. Todos son redimidos y todos los grandes actores de Hollywood quieren darle vida a esos personajes. El Cártel de los Sapos fue protagonizada por los actores colombianos Robinson Díaz, Diego Cadavid, Fernando Solórzano y Manolo Cardona, quien interpretó al propio Andrés López López. Yo a Andrés empecé a trabajar con él cuando hicimos la serie para conocer su pensamiento, todos sus modismos, todas las cosas físicas, porque él es una persona que tiene muchos tics físicos en la cara, en los hombros, en el cuerpo, se mueve de cierta manera muy particular y para mí fue un reto bastante grande, además que era uno de los guionistas también de la película, entonces interpretar a una persona que está viva y que además es uno de tus guionistas y que está todo el tiempo con el ojo crítico, pues era una responsabilidad bastante grande, pero él está bastante contento con mi interpretación. El Cártel de los Sapos se convertiría en un fenómeno de audiencia para los televidentes, no solo de Colombia, sino de muchos países de América en los que desde 2008 se ha retransmitido. Esta fue una historia que pasó en América, porque es una historia que pasa en Estados Unidos, México y Colombia. Durante mi adolescencia, a mí la parte que me tocó fue un pedacito de la historia de Colombia, donde obviamente sí estas personas llegaron a hacer muchísimas cosas muy malas. Y yo lo viví desde el lado de la víctima, desde el lado de no saber qué hacer, de vivir con miedo. El auge de la serie de televisión hizo que el ámbito cinematográfico la retomara. En 2010 comenzó el rodaje de El Cártel de los Sapos, la película, versión que cuenta la historia de la ascensión del protagonista a la cabeza del Cártel del Norte del Valle. Se estrenó en 2012 en Colombia. La gente que nunca vio la serie va a poder ver una película de principio a fin y va a entender la historia perfectamente.
Pero la proyección internacional que el Cártel de los Sapos dio a Andrés López López como su autor lo convertiría en toda una celebridad, cuya fama le permitió ingresar al glamoroso mundo del espectáculo y a sostener relaciones sentimentales con algunas actrices y modelos como la puertorriqueña Adamari López y la colombiana Sofía Vergara. Uno ve a Andrés López codeándose con grandes estrellas, por ejemplo, la época que salió con Sofía Vergara, y que Sofía Vergara iba a ser la protagonista de la segunda parte del Cartel de los Sapos. Reivindicado socialmente desde hace una década, luego de haber delinquido y pagado por ello en una prisión de los Estados Unidos, Andrés López López hoy es un ciudadano libre con un futuro exitoso como escritor. El Cártel de los Sapos 2, El Señor de los Cielos y Las Fantásticas son solo algunas de las historias que lo han llevado a ser elogiado por su incursión en el drama novelado. A pesar del éxito, Andrés López López mantiene viva hoy más que nunca su moraleja personal. Lo más correcto que uno puede hacer en la vida es no hacerle mal a nadie. Ojalá algún día la gente comprenda que andar por el camino de la delincuencia trae unas consecuencias catastróficas y fácilmente termina uno muerto o preso. Hoy, estando aquí, tengo un compromiso moral enorme, porque yo sí sueño con dejarle a mis hijos un país y una sociedad distinta. Esto fue Andrés López López, Tras las Rejas. La hora del juicio ha llegado.